qué secreto llevó a Art Carney al silencio absoluto durante décadas, ganador del Oscar, ícono de la comedia y leyenda de la televisión. Art Carney hizo reír a toda una generación. Pero cuando su compañera de reparto Audrey Meadows murió, él no dijo ni una sola palabra. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Abrimos una historia que Hollywood quiso enterrar. No te lo pierdas. Una infancia difícil. Y el don de la imitación. Arthur William Matthew Carney nació un 4 de noviembre de 1918 en Mount Vernon, Nueva York. Era el menor de 6 hermanos varones en el seno de una familia profundamente irlandesa y católica. Su padre trabajaba como periodista, un hombre de letras y de mundo. Una presencia constante que, como él mismo diría años más tarde, fluía por su hogar como el agua. 3 de sus hermanos mayores fueron alcohólicos, su padre también. En una de sus raras confesiones, Art lo resumió con una frase escalofriante. Aquello no era un simple comentario. Era una advertencia. Creció pensando que el él era simplemente parte de la vida como respirar o dormir. No era una cuestión de si caería en sus garras, sino de cuándo. Pero junto a esa sombra crecía un talento deslumbrante. Uno de sus mejores trucos desde muy joven era imitar al presidente Franklin D. Roosevelt. Y no se limitaba a imitar su voz. Se convertía en él. La cadencia, las pausas, el tono, la gente que escuchaba la radio pensaba que el mismísimo presidente estaba hablando. Llegó a ser tan convincente que agentes federales tuvieron que intervenir. Les preocupaba que sus imitaciones pudieran causar confusión durante la guerra. Incluso diplomáticos extranjeros confundieron sus actuaciones con discursos reales. Era peligroso, sí, pero también lo convirtió en una pequeña estrella. Más tarde usaría ese don en programas de radio, imitando no solo a Roosevelt, sino también a Churchill, a Eisenhower. Tenía un oído prodigioso y una capacidad camaleónica para transformarse. Con solo 18 años, gracias a su hermano mayor, ya estaba actuando con la orquesta de Horace Heidt. Sonaba glamuroso. Verdad, la realidad era muy distinta. Su compañero de habitación era Fred Lowry, un silbador ciego. Y fue él quien introdujo a Art en La por la Mañana. Al principio, para un joven que venía de una familia estricta, aquello se sentía como la libertad absoluta. Sin reglas, sin culpa. Pero esa libertad se convirtió rápidamente en una jaula. Recordaba un momento con una claridad aterradora. Estaba tan borracho durante una retransmisión en directo que ni siquiera pudo deletrear TUMS, el nombre del patrocinador. Farfulló el anuncio como pudo. Los patrocinadores estaban furiosos. A los 23 años antes de que pudieran despedirlo, abandonó la banda. La guerra que duró toda una vida, 15 de agosto de 1944. Su 4º aniversario de boda. Art Carney estaba en Francia con la 28ª División de Infantería, sirviendo como artillero de una ametralladora. Un mortero alemán tener problemas cerca. Él resultó herido. Ni siquiera había llegado a disparar su arma. Nunca disparé un solo tiro, y quizás nunca quise hacerlo. Bromearía más tarde. Pero la herida no fue ninguna broma. Su pierna derecha quedó casi 2 centímetros más corta que la izquierda. Cojearía el resto de su vida. Pasó 9 meses en recuperación. Volvió a casa con una medalla o un corazón púrpura, pero también con cicatrices que nadie podía ver. Su cojera era evidente, y ese trauma invisible lo empujó aún más hacia el abismo. Bebía más. Empezó a usar barbitúricos para calmar la ansiedad. La guerra para él duró solo 2 meses en el frente, pero sus efectos duraron para siempre. Sufrió crisis nerviosas. No podía soportar la presión. En aquella época no existía la etiqueta, pero hoy lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Una de esas crisis en 1965 lo obligaría incluso a abandonar la obra de teatro La extraña pareja, en pleno éxito. Le llevaría casi 30 años después de la guerra conseguir por fin la sobriedad. A finales de los años 40, Carney estaba en todas partes en la radio. Era el secundario de oro, el segundo plátano, como dicen en el argot. Trabajaba con estrellas como Milton Berle o Fred Allen. Podía hacer cualquier voz, cualquier chiste.
pero detrás del micrófono la botella era su única compañera fiel. A veces arrastraba las palabras en directo. Otras veces sufría lagunas mentales, y aún así lo seguían contratando. Su talento era demasiado excepcional. Los productores preferían sortear sus problemas con el alcohol antes que enfrentarse a ellos. Pero la televisión era un nuevo reto. ¿Podría un hombre con una cojera evidente triunfar en la pequeña pantalla? Encontró la manera. Se hizo fabricar zapatos a medida para equilibrar sus piernas. Pero no se limitó a ocultar la cojera. La utilizó. La convirtió en parte de su comedia. Esos andares extraños, esos movimientos de baile desgarbados que hacían reír a todo el mundo, no eran aleatorios, eran supervivencia. Convirtió su dolor en arte. Sus fans nunca lo supieron. Solo se reían, pero la verdad seguía persiguiéndolo. La bebida era cada vez peor. La adicción ya le había costado un puente. La risa en la cuerda floja. Art Carney estuvo a punto de no hacer historia en la televisión. Simplemente porque no creía que mereciera estar allí. En 1951, cuando los guionistas lo sugirieron para un sketch con la gran estrella emergente Jackie Gleason en el programa Cavalcade of Stars, Carney pensó que era un error. No creía que alguien tan famoso supiera siquiera quién era él. Era la inseguridad de un hombre cuyo talento podía llenar un estadio, pero que se sentía pequeño e insignificante. Ese sketch, amigos, se convirtió en The Honeymooners, y el mundo conoció a Ed Norton. Su vestimenta se volvió icónica: camiseta blanca, chaleco desabrochado, sombrero de tarta de cerdo. Pero detrás de las cámaras el ambiente era de todo menos cómico. Carney era un perfeccionista. Creía en ensayar cada línea, cada gesto, cada pausa. Gleason, en cambio, era un torbellino de improvisación. Creía que ensayar demasiado mataba la magia. Carney llegaba listo para ensayar. Gleason se negaba. Así que Art construyó el personaje de Norton en la soledad de su camerino. Los bailes tontorrones, esa sincronización perfecta, esa forma de mover las manos, todo eso era pura creación de Carney. Ensayando solo, empujado por la presión, el dolor y finalmente las pastillas. Los 39 episodios clásicos de The Honeymooners se grabaron en directo en el Teatro Adelphi de Manhattan frente a 1000 personas. Solo eso ya era una presión inmensa, pero Jackie Gleason lo hacía aún más difícil. Era famoso por reescribir los guiones apenas unas horas antes de salir a escena. El reparto a menudo salía al escenario sin saberse apenas sus líneas. Para Carney, aquello era una tortura. El pánico era abrumador. El elenco llegó a inventar señales visuales secretas para ayudarse a sobrevivir. Gleason se palmeaba el estómago cuando olvidaba una línea. Audrey Meadows miraba a la nevera si alguien tenía que ir hacia allí. En la pantalla todo parecía fluido y perfecto. Pero en el backstage, Carney apenas se mantenía en pie. Cualquier cosa para calmar la tormenta que tenía en la cabeza. Cuando la serie fue cancelada en 1956 después de caer del número 2 al 19, en las audiencias para el mundo pareció un gran golpe, pero para Carney en realidad fue un alivio. No más reescrituras de última hora, no más ataques de pánico antes de salir al directo. Por fin tenía libertad, y la usó. Éxito en Broadway y lucha personal. En 1957 hizo su debut en Broadway, y no en una comedia, en un drama durísimo llamado The Rope Dancers. Interpretaba a James Hyland, un padre alcohólico y destrozado. La obra fue un éxito y le valió una nominación al Tony. La crítica lo adoró. Dijeron que mezclaba encanto, debilidad y dolor como un maestro. Pocos se dieron cuenta de que el papel en realidad no le suponía un gran esfuerzo. Y entonces llegó su papel teatral más icónico. En 1965, Carney se convirtió en el primer Felix Unger de la historia en la obra de Neil Simon, La extraña pareja, junto a Walter Matthau. Era la pareja perfecta. Matthau era el desordenado. Carney, el preciso. La obra explotó de éxito. La crítica se rindió a sus pies. Tony Randall, que más tarde interpretaría a Felix en la televisión, dijo que la versión de Carney fue la primera y la mejor. Hizo que Felix fuera más que un maniático de la limpieza.
Lo hizo humano, complejo, hilarante y vulnerable. Pero mientras su carrera en el teatro se disparaba, su vida personal se estrellaba. En 1965, su matrimonio de 25 años con su novia de la adolescencia, Jean Myers, se vino abajo. Tenían 3 hijos y una larga historia, pero no pudo sobrevivir a sus adicciones. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Art Carney comenzó a convertirse en Felix Unger fuera del escenario. Desarrolló comportamientos compulsivos. El más inquietante era su manía de apilar monedas. Alineaba las monedas por tamaño, color y valor en patrones perfectos en su camerino. Si una sola estaba fuera de lugar, no podía salir a escena. Sus compañeros empezaron a notarlo. Decían que perdía sus entradas y retrasaba escenas porque no podía dejar de ordenar cosas. La línea entre el personaje y el hombre se había desdibujado. Félix ya no era solo un papel. En octubre de 1965, apenas 7 meses después del estreno de La extraña pareja, Carney tocó fondo. Sufrió un colapso mental y físico total y se internó en un hospital psiquiátrico en Hartford. Permaneció allí casi 6 meses. Mi primer matrimonio se estaba rompiendo y yo no estaba en buena forma, dijo. Y justo cuando parecía que su carrera estaba acabada en 1966, Jackie Gleason cogió el teléfono y llamó a Art Carney. Carney había desaparecido de la vida pública, atrapado en una niebla de depresión y abuso de sustancias. Pero Gleason quería que Ed Norton volviera. Y ese personaje siempre había vivido dentro de Carney. Contra todo pronóstico regresó. Y cuando el nuevo show de The Honeymooners se emitió, ocurrió algo mágico. Los fans se volvieron locos. Los gestos peculiares de Norton, sus bailes torpes y su encanto leal estaban de vuelta y eran mejores que nunca. Ganó su 4º Emmy en 1966. Luego, el 5º en 1967. Y el 6º en 1968. 3 años, 3 Emmys. Todo mientras apenas se mantenía entero. Entre 1966 y 1970 los efectos fueron brutales. Su apariencia cambió rápidamente. A los 48 años parecía décadas mayor. Su rostro se hinchó, sus manos temblaban. Ni siquiera el maquillaje podía ocultar el daño. A veces no recordaba los ensayos. Una vez su compañera Joyce Randolph lo encontró inconsciente en su camerino. No fue la primera vez, fue la... Después de la temporada de 1969, Carney hizo algo que la mayoría de los actores en su posición no considerarían. Volvió a internarse en el mismo hospital psiquiátrico, sin escándalos, sin arrestos. Un movimiento silencioso y deliberado porque sabía que estaba en problemas. Esta segunda estancia duró unos 4 meses. Se sumergió en la psicoterapia, se unió a sesiones de grupo, llevó diarios. Desmenuzó sus propios pensamientos con el mismo detalle que le daba a Norton. Lo llamó la maldición irlandesa, el patrón de alcoholismo de su familia. Aunque no consiguió la sobriedad de inmediato, lo que aprendió en ese hospital lo ayudaría a dejar de beber para siempre en 1974. La muerte, el Oscar y la redención. Cuando el director Paul Mazursky se acercó a Art Carney para protagonizar Harry y Tonto, la oferta le pareció una broma. Él, el cómico de la tele, haciendo una película independiente de bajo presupuesto sobre un anciano que cruza el país con su gato, la rechazó varias veces. Dijo que era demasiado joven. Pero la verdad es que los años de alcoholismo lo han envejecido. Estaba canoso, calvo, cojeaba. Parecía mucho mayor de lo que era. Aceptó, y justo cuando parecía que había llegado su gran oportunidad, todo estuvo a punto de desmoronarse. Durante una escena, Carney tuvo que subir a su gato Tonto por varios tramos de escaleras. De repente se detuvo, se inclinó y comenzó a vomitar algo oscuro y granulado. Años de abuso de alcohol le habían causado una hernia de hiato. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos le advirtieron. Nadie fuera del plató supo lo que pasó. Pero cuando Carney regresó 3 días después, parecía un pálido tembloroso.
Ese momento cercano a la muerte lo obligó a probar algo drástico. Y entonces, en los premios de la Academia de 1975, ocurrió lo impensable. Art Carney ganó el Oscar al mejor actor. Nadie lo esperaba. Los otros nominados eran leyendas Jack Nicholson por Chinatown, Al Pacino por El Padrino II, Dustin Hoffman por Lenny Albert Finney por Asesinato en el Orient Express. La mayoría ni siquiera se presentó porque daban por hecho que Nicholson ganaría. Cuando leyeron el nombre de Carney, el público se quedó boquiabierto. El Oscar no borró el dolor, pero le dio una segunda oportunidad. En 1980, en un gesto que sorprendió a todos, se volvió a casar con su primera esposa Jean Myers. Habían estado divorciados durante 15 años. El silencio final. Art Carney era una estrella que nunca se sintió cómoda bajo los focos. Se alejó de la fama y nunca miró atrás. Cuando la industria empezó a hacer especiales de reunión en los 70 y 80, él siempre dijo que no. Podría haber ganado millones, pero se negó. Fue un gran momento, pero solo fue un momento. No vivo en el pasado, decía. Y entonces llegó el silencio más difícil de explicar. El 3 de febrero de 1996, Audrey Meadows murió. El mundo del espectáculo reaccionó al instante. Todos dijeron algo. Todos excepto Art Carney. Ni una sola cita. Ni una frase. Algunos lo llamaron cruel. Otros frío. Pero los que lo conocían pensaban que había algo más. En su última entrevista, Meadows había dicho que esperaba que volvieran a hablar algún día. A veces el silencio es más ruidoso que una discusión, dijo. Y quizás lo era. Ella creía que Carney se culpaba a sí mismo por algo que nunca explicó del todo. Creía que le dolía que le recordaran quién solía ser. Ese silencio podría no haber sido rechazo, podría haber sido arrepentimiento. Tras ganar el Oscar, Carney se alejó aún más. Dejó de beber y vivió una vida tranquila lejos de Hollywood. Su última aparición en el cine fue en 1993 en El último gran héroe. Su frase final en la película fue «Me voy de aquí». Y así fue. Pasó sus últimos días con Jean en Connecticut, cuidando su jardín leyendo. El 9 de noviembre de 2003, 5 días después de cumplir 85 años, Art Carney murió pacíficamente mientras dormía por causas naturales. Un final tranquilo para una vida que una vez fue caótica. Había permanecido sobrio durante casi 30 años. Los demonios se habían ido. Lo que quedaba era un hombre que finalmente había encontrado la manera de vivir consigo mismo y marcharse en silencio en sus propios términos. Honor y recuerdo. Desde sus inicios hasta su paso final por la industria del entretenimiento, Art Carney cosechó una colección de reconocimientos que atestiguan su talento y versatilidad. Su trayectoria fue destacada por varios hitos memorables. En 1954, Carney ganó su primer premio Emmy como mejor actor secundario en serie por su trabajo en The Jackie Gleason Show, marcando el inicio de una relación duradera con la Academia de Televisión estadounidense. Al año siguiente se alzó nuevamente con otro Emmy a la mejor actuación en serie regular y en 1956 fue reconocido como mejor actor de reparto por su papel legendario como Ed Norton en The Honeymooners, consolidándose como una figura cómica icónica. Su dominio de los premios Emmy se prolongó. En 1968 recibió un Emmy especial, una clasificación individual, por su continua labor en The Jackie Gleason Show, un reconocimiento que compartió en empate muerto con Pat Paulsen por The Smothers Brothers Comedy Hour. Pero su vínculo con los Emmy no terminó ahí. En 1984 volvió a ganar alza los reflectores al obtener el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una miniserie o especial por Terrible Joe Moran. Durante la siguiente década recibió varias nominaciones. En 1987 fue nominado por su participación como invitado en la serie cómica The Cavanaughs. En 1990 obtuvo otra nominación por su actuación principal en una miniserie o película especial titulada Where Pigeons Go to Die. El pináculo de su reconocimiento llegó con el cine. En 1974, Art Carney ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su conmovedor trabajo en Harry and Tonto.
Ese mismo año, también obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor en la categoría de comedia o musical, consolidando su triunfo cinematográfico. En 1977, recibió además el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine por su interpretación en The Late Show. Su versatilidad se reflejó también en reconocimientos internacionales. En 1980 compartió el prestigioso premio Pasinetti al Mejor Actor del Festival de Cine de Venecia por su actuación en Going in Style. Además, en 1985 ganó un Cable Ace Award como actor en una película o miniserie por The Undergrads, y el American Comedy Awards le rindió homenaje otorgándole un premio a la trayectoria en comedia en 1990. Sus logros fueron tan notables que incluso en 1960 fue nominado al premio Tony al mejor actor principal en una obra dramática por su papel en Lovers. En 2003 recibió una nominación al TV Land Award como Second Banana favorito por su icónico papel en The Honeymooners. Pero los reconocimientos no solo vinieron en forma de trofeos. En el Paseo de la Fama de Hollywood, una estrella conmemorativa fue colocada en su honor por su contribución a la televisión en 8 de febrero de 1960, ubicada en el número 6627 de Hollywood Boulevard. Asimismo, su labor cómica tuvo un reconocimiento singular en 1954. La Asociación de Operadores de Aguas Residuales de Florida lo nombró miembro vitalicio honorario en reconocimiento humorístico a su memorable papel como trabajador de las cloacas en la televisión. En el prestigioso restaurante Sardis de Broadway, su caricatura fue inmortalizada en la pared durante su etapa en The Odd Couple. La ciudad de Yonkers, en Nueva York, bautizó la esquina de Margaret Avenue y Westchester Avenue como Art Carney Place, en homenaje al actor que una vez la llamó Hogar. Tras su fallecimiento en 2003, su legado fue reconocido al ser inducido póstumamente en el Salón de la Fama de la Televisión en 2004, un honor reservado a los que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Además del reconocimiento oficial en la cultura popular y la crítica, se le atribuye un mérito fundamental. Jackie Gleason, su compañero en The Honeymooners, declaró que Carney era responsable del 90% del éxito del programa, poniendo en evidencia su peso creativo y carismático. Art Carney dejó un legado imborrable: 6 premios. Emmy, un Oscar, un Globo de Oro, galardones honoríficos internacionales como el Pasinetti de Venecia, reconocimientos como estrella de Hollywood y homenajes civiles. A su vez, su influencia trascendió la pantalla, recibiendo tributos en Broadway, en la radio, en la crítica especializada y en la memoria colectiva. Art Carney fue homenajeado en el Paseo de la Fama de Hollywood, con una estrella en la categoría de televisión ubicada en el número 6627 de Hollywood Boulevard, otorgada durante la ceremonia inaugural del paseo el 8 de febrero del año 1960. Este evento fue parte del primer grupo oficial de estrellas de cine y televisión elegidas para representar lo mejor del entretenimiento clásico y fue señalado como un momento definitorio en el reconocimiento oficial a la televisión como arte. En el año 1954, Art Carney recibió un honor inusual pero lleno de humor por parte de la Asociación de Operadores de Aguas y Aguas Residuales de Florida, hoy conocida como Asociación de Control de Contaminación y Aguas Residuales de Florida. El Consejo Directivo por unanimidad le otorgó el título de miembro honorario vitalicio en reconocimiento a cómo su personaje, Ed Norton, trabajador de alcantarillado en The Honeymooners, había logrado recordar a los estadounidenses la existencia e importancia del sistema de aguas residuales. Según registros y cartas de agradecimiento, Carney recibió el galardón con una nota genuina de gratitud, aceptando el honor con humildad y su característico sentido del humor. Durante su época en Broadway, Carney protagonizó la obra The Odd Couple en los años 60. En reconocimiento a su actuación como Félix Ungar, su caricatura fue incluida en la prestigiosa colección de Sardis Restaurant, un lugar emblemático en Manhattan, donde desde hace casi un siglo se cuelgan retratos de grandes del teatro. Ser retratado allí representa un tributo visual y cultural reservado para actores con una destacada presencia en Broadway. En el año 2002, el legado de Carney regresó a la pantalla chica cuando el actor Michael Chifo
lo interpretó en la película para televisión Gleason, una serie biográfica centrada en Jackie Gleason y su carrera incluyendo sus años en The Honeymooners. En esta dramatización, Carney es presentado como un pilar emocional y creativo para Gleason, ilustrando la profunda conexión y respeto mutuo que compartían. 2 años después de su fallecimiento en 2004, Art Carney fue introducido póstumamente en el Salón de la Fama de la Televisión, un honor que reconoce la trayectoria y la contribución duradera de una figura al medio televisivo. Este reconocimiento universalmente se concede a quienes transformaron la narrativa y la estética de la televisión estadounidense. Jackie Gleason, su compañero de reparto y amigo cercano, destacó en varias ocasiones que Art merecía el 90% de todo el crédito por el éxito de The Honeymooners. Esta declaración, sostenida por años y recogida en diversas memorias y reportajes, subraya la influencia de Carney no solo en la actuación, sino también en la dinámica de la comedia televisiva. La ciudad de Yonkers, en el estado de Nueva York, que fue el hogar de Carney durante parte de su vida adulta, honró su memoria nombrando la esquina de Margaret Avenue y Westchester Avenue como Art Carney Place. Esta designación fue gestionada por autoridades locales en reconocimiento al impacto cultural del actor como uno de sus ciudadanos ilustres. Además, una anécdota singular cuenta que Carney utilizó su reconocimiento con la Asociación de Aguas Residuales para mantener conversaciones creativas que enlazaban su labor en la comedia con las funciones cotidianas de Ed Norton. Se dice que Carney emitió un mensaje humorístico en un evento benéfico del sistema de alcantarillado, diciendo que las estrellas de televisión también deben preocuparse por lo que baja por las alcantarillas, lo cual provocó risas y difusión mediática, consolidando la peculiar relación entre su rol televisivo y su honor civil. Estos premios y homenajes reflejan no solo su talento profesional, sino el impacto humano y emocional que Carney supo transmitir en cada actuación. Su vida artística y sus reconocimientos forman una historia viva de asombro, pasión y admiración constante.